Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá, un placer terminar el año con esta reunión, con tanta convocatoria, qué alegría que el área de medios esté generando sus adeptos y sus seguidores y que tengamos la posibilidad de compartir estos espacios. La última actividad del año... para la última actividad del año invitamos a Irene Jindín de la Universidad Nacional de Rosario y de CONICET, y a Nati Aruguete de la Universidad Nacional de Quilmes y de CONICET también, para charlar en un volumen 2, digamos, en una segunda sesión, sobre un tema que ya empezamos a conversar, que venimos conversando en el área, digamos, durante todo el año, y que nos dio la oportunidad en una primera instancia, a mediados de año creo, de conversar con Ana Slimovich y Mariano Fernández, que es la cuestión, son los dilemas y los desafíos metodológicos de trabajar con redes sociales, ¿no? Para esta oportunidad nos pareció que la intervención de Nati y de Irene podía ser muy interesante y podía dispararnos muchos interrogantes e inquietudes, así que bueno, con mucho gusto las vamos a escuchar. Lo que decidimos es, bueno, que hablen no más de 20 minutos cada una, para después tener unos 20 minutitos más como para poder poner en común, 20 minutos, media hora más para poner en común, y que no se haga tampoco tan largo, dado que es viernes y estamos todos muy cansados, ¿sí? Así que, bueno, no sé cómo quieren que empecemos, podemos empezar en orden alfabético, si quieren. Así que presento, ¿te parece, Nati? ¿Vos vas a presentar algún PowerPoint? Bueno, entonces te tenemos que hacer co-anfitriona, ¿no? Ah, ya está. Bien. Bueno, Nati Aruguete es investigadora independiente del CONICET y profesora en la Universidad de Quilmes y de la Universidad Austral. Investiga sobre la relación entre agendas políticas, mediáticas, públicas, teniendo en cuenta el diálogo que se establece entre los medios tradicionales y las redes sociales. Se desempeña también como periodista, con colaboraciones para diferentes medios de comunicación, y sus últimos libros son El poder de la agenda, Política, Medios y Público, y Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales, en coautoría con Ernesto Calvo. Bueno, Nati, adelante, te damos la palabra y 20 minutos. ¿Querés que te avise? ¿O te controlás vos? Sí, avísame porque si no me querría pasar. A los 15 minutos, por favor, avísame. Igual no va a ser muy extenso, pero si podés avísame, por favor, y avísame con voz, o sea, no me desconcentra que me interrumpan. Yo voy a presentar una de las líneas que estamos trabajando. A ver, apenas no. Sí, a ver. Bueno, apenas menciono cuáles son las líneas en las que nosotros estamos trabajando, junto con Ernesto Calvo y Tiago Ventura, que tiene que ver con cómo se activan los encuadres en redes sociales, cómo se da el proceso de sharing de noticias, y aquí también entra, ahí está. Aquí también entra la oferta y consumo de noticias, que es lo que quiero presentar hoy. Otra de las cuestiones que hemos analizado es cómo se daban las percepciones de riesgo frente a encuadres negativos. Eso lo trabajamos en pandemia, y finalmente trabajamos también en el marco de la pandemia y en el marco de procesos electorales, cómo se daban las estrategias de desinformación y la performance del fact-checking para detener esas estrategias de desinformación. En este caso yo me quiero centrar en la oferta y consumo de noticias, que en realidad lo elegí primero porque para mí es una de las líneas más interesantes que hemos trabajado, pero además porque fue la primera pregunta. Sí. Perdón, ¿qué es lo que estás mostrando? Porque me parece que somos varios que lo vemos como cortado. Ah, caramba. Llega a ver bien. Estoy mostrando un canvas. Claro, no sé. No se ve el canvas. No. Bueno, a ver, un segundo entonces. Perdón que te interrumpí, pero me daba cuenta que No, mejor, menos mal. Entonces, a ver.
Qué pena. Bueno, a ver. Ahí alguien dice que se ve como si fuera como si tuviese un formato vertical, puede ser. A ver, vuelvo aquí. ¿Es el PowerPoint? No, no, lo tengo en Canvas. Lo que pasa es que si lo bajo, podría bajarlo. Podría bajarlo como PDF y muestro el PDF. No te permite para ahí los movimientos, pero... No me molesta los movimientos, está todo bien. A ver, lo descargo. No sé si lo está descargando. No sé si lo está descargando. Ahí Rodrigo te sugiere que puedes compartir la ventana del navegador donde tenés abierto el Canva. Ah, perfecto. Dale, Ok. hago eso. Gracias, Dale. Rodrigo. A ver, gracias. Entonces, compartir. A ver. Ahí pueden ver que dice circulación de noticias en redes sociales. Sí, ahí ¿Se ve sí, bien? se ve con el slide del costado, pero se ve bien. Ahí sí. lo pongo. Y si lo pongo como presentación, Ahí se ve bien, sí. que hay una chica mirando pantallas. Sí, exactamente. Okay. Y ahí se ven los Igual 4, nosotros llegamos a ver solo el último, el fact-checking y COVID-19. Ahora Claro. son los 4. Ahora se ve que hay 4 líneas de investigación de grasa. Bueno, perdón, entonces lo digo más rápido porque ya tomo este tiempo de descuento como de descuento. Yo les decía al principio, nosotros venimos desde hace unos años con Ernesto y Thiago trabajando en estas 4 líneas, ¿no? La activación de encuadres en red, el acto de compartir noticias y también ahí el acto de la oferta de noticias en relación con este news sharing, los encuadres del riesgo y las estrategias de desinformación y el fact-checking. Les decía que yo me voy a centrar en la oferta y consumo de noticias porque tiene que ver con la primera pregunta que nos unió a Ernesto y a mí en esta investigación que luego se fue abriendo así. Entonces, una de las cuestiones... Hay algo que me está... No, alguien no sé si le... Y me está haciendo eco. Entonces, esto lo menciono rápido, pero la oferta y consumo de noticias nosotros la queremos analizar en la activación de mensajes en una red social que se ha polarizado, ¿no? O sea, no querría detenerme en esto, pero te voy a reponer apenas. Nosotros tomamos el eje horizontal como una suerte de espectro ideológico donde ubicamos a los usuarios y sus interacciones hacia la izquierda del espectro ideológico, pero también hacia aquellos que han demandado por la aparición de Santiago Maldonado, y hacia la derecha coincide con lo que fue el oficialismo de ese momento, con los que entendían la desaparición de Santiago Maldonado como un uso político y electoralista por parte de la oposición de ese momento, y también coincidía con ideas más de derecha, porque de hecho quienes estaban como autoridad en ese momento, autoridades nos referimos a aquellos usuarios de alto rango cuyos mensajes son muy propagados, también nos permitían identificar quienes estaban instalando una agenda y encuadres en las distintas burbujas. En todo caso, después vuelvo acá si acaso, pero ahora querría ir directamente a lo que hemos propuesto como una suerte de modelo a partir de la operacionalización de lo que diversos autores han planteado como los factores que motivan a los usuarios en redes sociales a compartir noticias, ¿no? Entonces, digamos, hay distintas motivaciones. Por un lado, digamos, la reputación que un determinado actor, un actor mediático, un actor institucional del tipo que fuere, nos puede generar a la hora de querer acercarnos y compartir noticias. Pero también tiene que ver con nuestras propias motivaciones e intereses que tenemos con la noticia. Una de estas motivaciones es lo que nosotros hemos operacionalizado como ideología, que tiene que ver fundamentalmente con cuán congruente o cuán disonante nos
resulta una determinada información. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar, donde me quiero detener aquí, es en lo que hemos armado como un esquema gráfico de los usuarios que están ubicados aquí abajo, y los medios que están ubicados aquí arriba. Y los usuarios pueden ubicarse hacia la izquierda en el espectro ideológico o hacia la derecha del espectro ideológico. Cuando pensamos en el modelo donde el usuario se acerca a aquella información que es congruente ideológica y cognitivamente con él, lo que decimos es los usuarios de izquierda, muy rápidamente y esquemáticamente, los usuarios de izquierda consumen medios de derecha, los usuarios de derecha consumen medios de derecha, los usuarios moderados consumen medios moderados. Ahora, también nos interesa entender qué nivel de atención o qué nivel de importancia cobra un determinado tema para un usuario. Cuando el tema es lo suficientemente importante para un usuario, es posible que un usuario de izquierda consuma y comparta no solamente medios de izquierda, sino también medios más moderados y medios de derecha. Finalmente, hay un factor operacionalizado que tiene que ver con la reputación, que es que cuando un medio se vuelve un medio de mucha calidad para distintos tipos de usuarios, es probable que ese medio pueda ubicarse en un lugar más moderado, más centrista, y aún así, o sea, tiene como la libertad de despegarse de la demanda ideológica o de la demanda más cognitiva en el consumo de noticias, y entonces se ubica en lugares más centristas y tiene posibilidad de amplificar aún así el nivel de consumo, el nivel de lecturas que pueda llegar a tener. Esto es como muy rápido, no me voy a ir deteniendo casi en ninguna cosa para poder hacer rápido, pero para poder dejar planteado una serie de cuestiones para las preguntas posteriores. Cuando tratamos de graficar los resultados de cómo se combinan la congruencia cognitiva, es decir, aquello de acercarnos a mensajes que son afines a nuestra posición ideológica y a nuestra posición sobre el evento, y cómo se combina eso con el nivel de atención, de preocupación y de interés que nos genera un tema, lo que hicimos fue tomar el 0 aquí y el 0 aquí para ver dentro de los usuarios que se posicionan hacia la derecha o hacia la izquierda dentro del espectro ideológico, cuánto puntuaba la congruencia cognitiva y cuán afín era con la atención, es decir, si eran directamente proporcionales o si eran indirectamente proporcionales. Y acá se nos dio algo que me parece interesante marcar. Mientras que los usuarios de derecha que se encontraban en lo que podríamos decir el corazón de la burbuja, muy rápidamente, de la burbuja macrista, ¿no? Digamos, los que estaban como autoridad, como influencers, en las interacciones que se habían conformado en la burbuja de derecha, la amarilla que les mostraba recién, fíjense que tienen un alto nivel de atención al tema. Al mismo tiempo, ese corazón de la burbuja macrista también mostraba un alto nivel de congruencia cognitiva, es decir, la necesidad de consumir y postear mensajes afines. Los que más estaban, y ya me adelanto a las conclusiones, los que más estaban marcando, instalando los temas de preocupación en esa burbuja, eran de cuentas no verificadas. Hay un micrófono abierto. Eran trolls de cuentas no verificadas. ¿Qué nos permitían observar en este sentido y por qué decimos por ahí rápidamente que estaban instalando agenda? Que cuando la atención, o sea, la actividad intensa sobre un determinado tema, buscando congruencia cognitiva sobre ese mismo tema, esa combinación hacía que esos usuarios de alto rango tuvieran la capacidad de que sus mensajes se vieran sobre representados en las redes sociales. Entonces, me adelanto brevemente aquí
para mostrar. Esto lo hicimos comparando 3 casos, pero en el caso de Maldonado, lo que podíamos ver es que mientras acá estamos hablando de ideología, y lo vemos con aquellos que están más hacia la derecha en términos de congruencia cognitiva, y acá mostrando atención, es decir, aquellos que tienen un mayor nivel de atención, fíjense que coinciden acá, y entonces el interés por el tema, el interés por el tema y la congruencia cognitiva necesaria hacía que nuestra conclusión fuera que aquellos que son más intensos y que están más involucrados ideológicamente con el tema, pero al mismo tiempo están muy interesados en darle vapor al tema, lograban que sus narrativas, producto de cómo se entiende la activación en la topología de red en ese marco, lograban que sus encuadres se vieran sobre representados en esa burbuja, porque la mayor activación, sobre todo cuando esto coincide con que uno es influencer, pero la mayor activación de información también genera mayor propagación de determinado tipo de mensajes. Entonces, esta es una de las ideas fundamentales a las que hemos llegado, que me parece importante, no solamente porque atienden a cuánto activan los intensos, ¿no? Sobre todo en Twitter, cuánto activan en Twitter los intensos y cómo conforman mapas de encuadre, que son encuadres homogéneos, que son encuadres locales, que son encuadres súper intensos y que se dispersan y se diferencian de otros encuadres, sino además qué capacidad tienen de ocupar el espacio y generar como contracara una espiral del silencio en aquellos que no se expresan al respecto. Y una última cuestión que menciono para terminar, es que lo que observamos aquí es que, digamos, el gráfico lo que está mostrando es cuál es el lugar en el que el medio aparece, que es esta punta, y cuál es el lugar, o sea, la punta de la flecha está mostrando cuál es el lugar óptimo en el cual ese medio debería ubicarse, insisto, siempre dentro del espectro ideológico, para tener un mayor nivel de consumo. Cuando yo les decía que la mayor reputación de un medio o la mayor reputación, pero digamos, percibida, ¿no? Y además dinámica, no es que es para siempre, pero en el marco de la cobertura sobre la desaparición de Santiago Maldonado en los 77 días en los que permaneció desaparecido, logramos ver que determinados medios podían ubicarse más en el centro del espectro ideológico, ¿sí? Más allá de la demanda de inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda que tenía. Entonces, por ejemplo, medios como Clarín, fíjense que está ubicado justo en el centro, y sus lectores le demandaban un perfil editorial más volcado hacia la derecha. En La Nación, por el contrario, fíjense que La Nación se derechiza más de lo que sus propios lectores le piden, ¿no? No solamente es importante ver cuánto se alejan los medios, o sea, cuán de derecha le piden los lectores que se ubiquen al medio, o cuán de izquierda le piden, ¿no? Porque al Destape Web, por ser un medio súper de nicho, se ubicaba en un lugar y sus lectores le pedían que fuera más hacia la izquierda, ¿no? Ahora, la otra cuestión que nos interesa ver también es en qué medida los medios logran ubicarse casi en el exacto lugar en el que sus lectores le están pidiendo, ¿no? Entonces tenemos medios como Infobae, como La Izquierda Diario, como Página 12 Casi, como Enorsay, que fíjense que son medios más pequeños, más de nicho, más de nicho en términos ideológicos, ¿no? Donde hay un contrato de lectura mucho más cercano con sus lectores, donde alcanzan el mayor nivel de consumo, pero no quiero parecer moralista con esto que voy a decir, porque va casi en contra de mis principios deontológicos del periodismo, pero como bastante sometidos a entender cuál es el reclamo de consumo de esos usuarios a la hora de
de hacer una oferta no solamente en términos temáticos, sino también hacer una oferta en términos editoriales. Entonces, Nati, quedan 3 minutos. sí, y ya está. Pero quiero decir algo así como conclusión. No lo quiero decir en términos morales, porque no es un juicio de valor el hecho de que los medios se acerquen o no a la demanda de noticias. Sí quiero plantear que en este escenario digital, los medios están mucho más sometidos a tener muy alto el nivel de consumo y de rotación de sus noticias de lo que lo estaban en otro momento. Entre otras cosas, porque la digitalización de la información hace que cuente, primero porque estos medios están profundamente en crisis y necesitan mucho de esa circulación y consumo de noticias para poder sostenerse. Y al mismo tiempo cuentan con procesos de digitalización y procesos de conocimiento de segundo a segundo de qué se consume, por dónde se consume y cómo se consume, ¿no? Entonces lo que quería plantear con esto es que ha cambiado la forma en la que se relacionan lo que en otro momento llamábamos los medios y sus públicos, y ahora me gusta pensarlo más como oferta y demanda de noticias, digamos, del tipo de relación que se da en este proceso es mucho más simbiótico y hace que cambien los criterios de noticiabilidad en el sentido de que logran independizarse cada vez menos de lo que son los rasgos y los avisos de esos consumos de noticias. Y aquí paro. Espero haber cumplido con el horario pese a las inclemencias tecnológicas. Perfecto, Natalia, con el tiempo. Bueno, después hacemos entonces una ronda de preguntas, ¿no? Vamos entonces a darle ahora la palabra a Irene Hindín, que es licenciada y doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, actualmente investigadora y docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del Consejo Nacional, de CONICET. Forma parte además del comité académico del CIM, Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, y publicó el libro Mi aparente fragilidad, la identidad política en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, y en los últimos años distintos capítulos de libros colectivos y artículos en revistas nacionales e internacionales. Bueno, 20 minutos. ¿Te aviso, 20 Irene? minutos y corriendo. Me voy a poner el cronómetro, pero cualquier cosa decime. Igual no creo que me pase. Dale. Bueno, buenos días a todos y a todos. Y primero quería agradecer porque parte de todos estos líos tecnológicos, también quienes están atrás están ahí como tratando de atajar todos, así que gracias por la invitación y gracias por hacerse cargo de este espacio. Este volumen 2 está bueno, yo escuché no de manera sincrónica, pero sí después el volumen 1, en el que, como decía Sol, participaron Ana Slimovich y Mariano Fernández, con quien además comparto la pertenencia al Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, que funciona acá en la Universidad Nacional de Rosario. Voy a retomar algunas de las cosas que conversaron los chicos en ese momento. Me interpelaba mucho la invitación, digamos, más allá de que todo me aparezca siempre como una gran pregunta, pero bueno, serán preguntas para charlar entre todos. La invitación, ¿no? Como a esto, a poner en común, a describir, a compartir experiencias que tienen que ver con las limitaciones, con las potencialidades que tenemos quienes investigamos discursos en plataformas, ¿no? En redes sociales. Algo de esta diferenciación entre redes sociales y plataformas mencionaba Mariano en la intervención que tuvo en el volumen 1, que les estoy vendiendo el volumen 1, se los voy a vender en toda mi exposición. Lucía también dejó el link del volumen 1, así que lo pueden ver. José Luis Fernández, por ejemplo, no habla tanto de redes sociales, sino de plataformas mediáticas. Él, a ver si puedo, ahí está. Él dice esto, el fenómeno plataforma
es un nivel de intercambio mediático múltiple que obliga a revisar no solo la definición de medio, sino también a esta altura la de redes o las de medios sociales, en un artículo que ya tiene sus años. En un artículo posterior, pero que retoma y desde este punto de vista, denominamos plataformas de mediatización a los complejos sistemas multimodality e intercambios discursivos mediatizados, que permiten la interacción o al menos la copresencia entre diversos sistemas de intercambio discursivo mediático. Mientras preparaba lo que quería compartirles, pensaba que en realidad todo formaba parte de un gran acto delictivo, porque lo que quiero decir, digamos, está en artículos que he escrito con compañeros y compañeras, a los que obviamente voy a mencionar y que de entrada les agradezco. Y si bien odio la cuestión del autobombo, sí me parecía, por una cuestión de respeto a mis compañeros y compañeras, poner estas pequeñas referencias, ¿no? Primero los artículos que escribí con Mariana Busso, que es también de acá, de Rosario, del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones y de CONICET, que fueron artículos, fue un poco mi primer acercamiento a una reflexión epistemológica y metodológica sobre el trabajo con datos, artículos que, digamos, bueno, me parece que están buenos al menos como preguntas, digamos, no dan grandes soluciones, pero eso. Y después un artículo y un capítulo de un libro que escribí junto a Gastón Cingolani y Mon Rodríguez Amat, donde trabajamos más la problemática de los datos como discursos. Por supuesto, también quiero mencionar, con quien no tengo últimos artículos, pero a Natalia Raimundo Anselmino, que vengo discutiendo esto, sobre todo este último año, nos la hemos pasado discutiendo estas cuestiones. Dicho esto, me gustaría dividir lo que quiero decir como en dos partes. La primera que tiene que ver con los datos, digamos, como la pregunta sobre los datos, porque creo que, digamos, las preguntas que yo me he hecho y las preguntas que he escuchado... Ayer no me acuerdo, le dijimos que venga. Le dijimos que venga, pero no vino. Las preguntas que yo misma me he hecho, ¿no? y que he escuchado recaen sobre una pregunta última acerca de qué es el dato o qué son los datos. Y en este sentido prefiero ser redundante antes que dar cosas por compartidas o por ciertas. Y en segundo lugar, mostrar un ejemplo. Quienes estuvieron en el Congreso de Democracia me van a ver repetir algunas ideas, pero, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Pero que tiene que ver con una investigación y con ciertos problemas que estamos teniendo, no solo en la recolección del material, sino en la identificación de comunidades o de colectivos. Entonces decía, primero, la idea de dato, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por lo menos, digamos, el círculo en el que me muevo, gran parte de ese círculo está acá, estudiamos discursos, ¿no? Bueno, de hecho, el área se llama medios, discursos, etc. Bueno, o sea, estudiamos discursos en plataformas, que más allá de la materia predominante que pongan en juego, digamos, si ponen en juego imagen, o imagen en movimiento, o principalmente, digamos, escritura, materia lingüística, es, digamos, materia significante. Entonces, la primera afirmación, y esto es algo que sobre todo se lo he escuchado mucho decir a Gastón, es que los datos son discursos, y que, por el contrario, también los discursos son datos, ¿no? No sé si esto Gastón lo había publicado en algún artículo, más allá del que publicamos juntos, pero enfatizaba la idea que siempre hablamos de datos, digamos, como algo cuantitativo, y que ahí habría un primer error, ¿no? Para quienes nos dedicamos a estudiar discursos en plataforma, ¿no? En ese segmento estoy hablando. Esto ya es algo mío, no se lo atribuyo a Gastón, ¿no? Que sería como un error entre diferenciar algo bueno, algo digno de ser estudiado, algo limpio, que es el discurso, y que después habría algo más ajeno, más extraño, pero también como más, bueno, más fácil de medir, podríamos decir, que es que son los datos, ¿no? Que es algo
básicamente cuantificable, un número. O sea, el dato puede ser cualquier elemento que sea capaz de ser registrado, pero para quienes estudiamos mediatizaciones, ese dato crudo o ese dato en bruto no tiene mucho, digamos, mucho para aportarnos. En todo caso, diría José Luis Fernández, lo que nos interesa es que ese dato esté incluido en lo que él denomina como un sistema de intercambio discursivo. Hay un libro que José Luis tuvo la amabilidad de compartírmelo, que está en vías de ser publicados, en donde él retoma el trabajo, el clásico libro Big Data, la revolución de los datos masivos, y hay dos ideas que me gustaría puntualizar o enfatizar, que marca José Luis, para terminar con esta idea de los datos. El primero, que no es sencillo, digamos, el pasaje entre un universo que es, digamos, un universo súper o hiper controlado de datos muestrales que son propios de las ciencias sociales cuantitativistas, ¿no? El pasaje de ese universo a aquellos datos que son extraídos, o que son extraídos de redes sociales o de plataformas, y que se nos presentan en general como bastante caóticos, o como bastante fuera de control, digamos, en cantidades a las que no podemos acceder de manera tan fácil, o que no podemos acceder previamente. Y ahí hay una necesidad de lo que él denomina como una curaduría de datos, que se comienza a transformar como una tarea bastante específica. Y en segundo lugar, que el término dato, así, digamos, como en singular, pareciera como que obviamente no tiene una significación unívoca. Parte de eso, me parece que, bueno, en eso sí podemos estar de acuerdo, y que puede ocultar, digamos, tipos muy diferentes de datos que necesitan ser tratados de distinta manera. En este libro sobre la revolución de los datos masivos, ellos trabajan con textos y hacen una diferencia ahí que está muy buena, digamos, tenerla en cuenta, que tiene que ver con la diferencia entre la digitalización y la datificación. Esto también podemos retomarlo con discusiones que hemos tenido con Sol, en el Congreso de Democracia, también con Emanuel, con Micaela, y que, digamos, sería como la diferencia básica entre... esperen que se me fue la ventana en la que los veía. Dios mío, socorro. Tenemos que ver las cosas. Bueno, ok. No sé. Ahí está, estoy de nuevo. Y que esto tendría que ver con, por ejemplo, la diferencia entre los textos que Amazon digitaliza para poder distribuir y los textos que Google datifica para poder intervenir, ¿no? Bueno, esa diferencia habría que tener en cuenta. Irene, perdón la interrupción, pero nosotros estamos todavía en la imagen donde Sí, 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 ok, porque a veces uno habla y no se da cuenta de que estaba pasando. Ok, no, perdón. ahora debería haber sacado y vuelto a poner después, pero era mucho lío, pero no tenía tanto PowerPoint para mostrar, pero quería mostrar algunas cosas. Gracias, Nati. Bueno, cerrada esa cuestión respecto de los datos, quería mostrarles algo de lo que estoy trabajando actualmente. Acá trabajo con dos ingenieros en sistemas, José Rostagno y Ana Laura Cardoso, que son ingenieros de acá recibidos de la UTN, y que por supuesto les doy una enorme parte del crédito de lo que voy a compartir acá. En un estudio mayor en el que yo estoy trabajando sobre judicialización de la política, flujos de sentido y tal, lo que hicimos fue tomar un acontecimiento, como diría Carlón, digamos, un acontecimiento mediático contemporáneo. El acontecimiento son los alegatos de Luciani y Mola contra Cristina Fernández en la causa de vialidad, obviamente conocida por todos. En el encuentro, en el volumen 1, Ana Slimovich decía que ella trabajaba con diferentes maneras de ingresar, cuando uno, por ejemplo, quiere estudiar Twitter, diferentes lógicas para ingresar a la recolección de datos, al tipo de estudio que uno quiere realizar. Y hablaba, por ejemplo, de la lógica de las redes sociales, que es básicamente la que seguimos acá. Después hablaba también de la lógica mediática, de las lógicas políticas, pero la lógica de las redes sociales
por ejemplo, tiene que ver con la clasificación por hashtag. Entonces nosotros lo que hicimos fue recolectar, a ver si ahora me parece que puede ser un momento para cambiar el PowerPoint. Acá estoy. No cambió. No, ahí está. Ahí. Bueno, igual lo voy a dejar ahí porque tampoco quiero hablar tanto de eso. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue recolectar a partir de diferentes palabras claves o hashtags que muchos de ellos los definimos previamente en función de una observación, digamos, directa digamos, una suerte de mapeo de qué era lo que se estaba discutiendo, fundamentalmente en los medios digitales, en los diarios digitales, y en la televisión. Sabiendo que nos íbamos a encontrar con un volumen de piezas discursivas bastante voluminoso, valga la redundancia, y a partir también de las restricciones que impone Twitter en la recolección de datos para quienes somos pobres, como sería nuestro equipo de investigación, lo que hicimos fue recolectar los tweets producidos en Argentina en el día anterior al alegato, el día de la audiencia y el día posterior. Y a partir de diferentes, como decía, palabras clave o hashtags, que voy a nombrar dos solamente, que es hashtag Todos con Cristina y hashtag El Poder Judicial apesta. Ahora bien, uno de los primeros, de los primeros datos que nos llamaron la atención es que de los 100 primeros autores nosotros recolectamos 1 millón de tweets en ese periodo, que fueron, en total habrán sido unos 10 días, o un poco más. Que los 100 primeros autores tenían aparte una producción sensiblemente mayor a los otros, a simple vista tenían nombres de usuarios que nos hacían sospechar, al menos, sobre su estatuto de denunciador real o de fake. Raúl por siempre K, Mónica 28914/7, todos unos nombres así, bueno. Entonces, la pregunta era cuánto nos estaba ensuciando la producción de estos bots, ¿no? Si bien la cantidad de tweets maquínicos ya era un dato en sí mismo, nos interesaba separar en todo caso y ver si efectivamente esa separación significaba algo, ¿no? Entre los tweets producidos por máquinas y aquellos que estaban producidos, entre comillas, por personas de carne y hueso. Entonces ahí lo que hicieron fundamentalmente los chicos fue crear una serie de criterios a partir de textos más, digamos, a la ingeniería en sistemas, pero que tienen que ver con las estafas las estafas con bitcoins, y el Jordan Wright propone que un bot o una cuenta de Twitter automática, lo que tiene como objetivo, o sea, es la efectividad para esparcir tanto spam o malware, así como también para influir en las distintas discusiones y los sentimientos. Entonces lo que hicimos fue definir una serie de criterios que nos permitan separar estos, al menos bots en primera instancia, de otros que podíamos considerar no bots. Estoy muy cobos con ese no bot. Estos criterios fueron, primero que se dan cuenta que después de 2 semanas del acontecimiento se encontraran suspendidas o borradas, cuentas que tenían más de, creo que eran 50 tweets por día sobre el mismo tema, y cuentas que tuvieran como ráfagas que en menos de 10 segundos escribieran 10 tweets, a lo que obviamente es humanamente imposible. Obviamente estos criterios no son exhaustivos, pero sí nos permitían, como a grandes rasgos, separar la paja del trigo, podríamos decir. Y lo quería mostrar a partir de... no, esperen, esto no. En otro momento se los cuento. Estas son las evoluciones del hashtag Todos con Cristina y el Poder Judicial apesta. En función de lo que se ven abajo son los días, lo que se ven arriba son lo que se ve vertical es la cantidad de tweets. Pero lo quería mostrar con esto, con la evolución de Todos con Cristina, esto fue antes de que comiencen las audiencias, esto fue después de que, o sea, una vez que comenzaron las audiencias,
y cómo impactaban, si es que lo hacían, los bots. Los resultados no fueron muy reveladores tampoco, eso me entristeció. Yo quería así como que suceda algo diametralmente distinto, eso es un dato también, pero sí vemos, o sea, a medida que cuanto más se acerca el color del hashtag Todos con Cristina, más cantidad de tweets son. O sea, de un total, por ejemplo, de 300.000 tweets, más de la mitad, o sea, cerca del 55% correspondían a producción de bots, específicamente con este hashtag. Nosotros incluimos tanto tweets como retweets porque lo que nos importaba no era el contenido del tweet o del retweet, sino el estatuto del enunciador. Y, como es de esperar, los bots tienen un porcentaje mucho mayor de retweets, que en este caso, por ejemplo, superaba el 70%. Y también quería mostrar esto a partir del Poder Judicial Apesta, que eso también está bueno charlarlo en otro sentido, porque ya voy 18 minutos, ya lo vi, que es un hashtag que pone a circular la propia Cristina, a partir de lo que pasa con el equipo Los Abrojos y tal, y que tiene un movimiento similar, digamos, de un total de cerca de 26.000 tweets, más del 60% eran producción de bots, y estos bots tenían casi 20% de retweets. Bueno, dicho esto, algunas pequeñas consideraciones, y con esto cierro, las digo rápido porque yo creo que los desafíos son muchos y muy grandes. Primero tiene que ver con la conformación de equipos interdisciplinarios de trabajo, que cada vez me parece que se vuelven más necesarios, por lo menos en este tipo de estudios, ¿no? Después uno puede trabajar solamente con comunicadores, solamente con sociólogos, etc. En nuestro caso y en muchos de los que estudiamos en Argentina, tiene que ver con la falta de recursos humanos y económicos enorme. El otro día me junté con un licenciado en física, un magíster que trabaja en una empresa privada, cobra 1 millón, o sea, tiene herramientas por todos lados, o sea, bueno. Después, encontrar definiciones que sean compatibles tanto para las ciencias sociales como para las ciencias computacionales, o en su efecto, que me parece lo que tenemos que hacer, empezar a crear definiciones conjuntas, ¿no? Después, sobre la construcción del corpus, que siempre genera muchos problemas, cómo pasar de ese 1 millón de tweets a una observación directa, creo que eso de a poco lo vamos zanjando. Y por último quería mencionar esto que está trabajando Nati Raimondo, junto con José y con Ana Laura, que tiene que ver con la semiodata, ¿no? Como ellos dicen como una semiótica aplicada, que no sería una semiótica aplicada a la minería de datos, sino más precisamente una semiótica combinada que integra y se ve fortalecida por ese otro saber, digamos, que tiene que ver con una combinación metodológica y no con pedirle, que creo que es un error en el que yo también habitualmente caigo, que es pedirle a un ingeniero que me solucione un problema, ¿no? Como, bueno, recolectame 50 tweets que quiero ver esto. ¿No? Construir objetos, y entonces también construir metodologías, y construir, perdón, y con esto termino, marcos teóricos, que sean marcos teóricos compartidos. Bueno, hasta aquí llegué. Muchas gracias. Bueno, excelente, muy bien con el tiempo. 20 Bárbaro. minutos 55 segundos. Excelente. Bueno, yo quiero hacer una ronda, digamos, no es muy extensa, pero me gustaría compartir algún tipo de diálogo o de inquietud, ya que este seminario, este workshop, partió de una inquietud genuina, digamos, ¿no? O sea, esto no es solo una excusa para juntarnos a charlar, ni para solo que muestren sus investigaciones, sino es un espacio en el que nos interesa, y tenemos también muchos tesistas, becarios que están acá, gente joven que quiere trabajar con redes sociales, porque es inevitable, digamos, y en particular con Twitter, y que tienen inquietudes genuinas acerca de, bueno, cómo se hace, ¿no? O sea, cómo se recolecta el material, ustedes algo de eso comentaron,
¿qué grilla interpretativa aplicamos? ¿Qué concepto de discurso estamos, digamos, manejando atrás de la lectura de los tweets o de los hashtags? ¿Qué tipo de sujetos consideramos que están ahí operando? Y bueno, a mí, por ejemplo, personalmente me interesa la pregunta acerca de lo político, dado que muchos de nosotros nos ocupamos de cuestiones políticas, es decir, bueno, cómo pensar esos colectivos o esas agrupaciones de las que las dos finalmente hablan en sus presentaciones, a la hora de reflexionar sobre la impronta política de estos discursos que circulan en Twitter. Y, digamos, sin tener en cuenta la relevancia, porque eso me parece que es una discusión de otro orden. Bueno, si el discurso que circula en Twitter es realmente relevante y mueve el amperímetro o no, partimos de que es relevante, nos interesa, consideramos que, como decía Nati, instala agendas, pero bueno, ¿qué peso, digamos, cualitativo en términos políticos le damos a esos discursos? Y para agregar una última, digamos, cuestión, quiero también preguntarle a Nati algo sobre el pasaje entre los discursos en Twitter, o lo que ella llama la demanda, digamos, a los medios y el posicionamiento de los medios, es decir, cómo se mide eso que vos llamás la ubicación óptima. Esos son como mis comentarios generales que marcan un poco las presentaciones de las dos, que me parecieron muy buenas y muy útiles y muy estimulantes para pensar estas cuestiones, ¿no? Yo no sé si hay alguien que quiera intervenir y agregar algún comentario. Ya hay una ¿Puedo? pregunta en el chat para Nati. Sí, también. Dale. Bueno, no dice que sea para Nati, Irene. ¿No? Ah, ¿O bueno, sí? pero porque Ah, bueno, bueno. habla sobre expectativas o exigencias Sí. de los usuarios. Está bien. Bueno, no, yo quisiera también, primero agradecerles a las dos, a Natalia y a Irene. La verdad es que es un lujo tenerlas hoy, esta mañana aquí. Es súper interesante escuchar las investigaciones que están llevando adelante. A mí lo que más ganas me da de preguntarles es un poco sobre la cocina, ¿no? Y eso que es la cocina de la investigación, sobre cómo ir armando toda esta metodología, desde, en realidad, la vinculación con el marco teórico, ¿no? Desde cómo conceptualizar, por ejemplo, en el caso de la investigación de Nati, cómo es que conceptualizan a la ideología, cómo conceptualizan a la reputación, ¿no? Desde el marco teórico a después, efectivamente en la práctica, cómo es que construyen, ¿no? Esas formas de poder leer, buscar, sistematizar todos esos datos, ¿no? Un poco, si nos podés contar la trastienda un poquito más. Y lo mismo en el caso de Irene, y me interesó eso en particular que decías al final, del millón de tweets a la observación directa. ¿Qué sería observación directa exactamente en el caso de los tweets, ¿no? Si podés contar un poco. Creo que el espíritu de esta convocatoria, de este seminario, al igual que el anterior, es meternos justamente en el desafío de hacer estos análisis, también junto con Sol, con Iván. Nos pasa que tenemos muchos estudiantes haciendo tesis y dicen, bueno, ¿cómo hago para estudiar los tweets? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y creo que si nos cuentan un poquito, nos tienen algunas líneas, estaría buenísimo, además de lo que ya contaron, obviamente. Gracias. No sé quién inicia. No sé si leíste, perdón. Yo lo de Diego, Diego, te pediría, en todo caso, que lo preguntes en voz alta, porque no te lo entendí. Pero no sé quién inicia. Yo tengo que disculparme por múltiples razones. Primero porque me costó entrar, porque entré con otra computadora. Me costó presentar, o sea que demoré todo, y entonces pido disculpas, y además 11:15 tengo que volar a una consulta médica, entonces me siento súper culpable, pero porque desconfiguré todo. Pero estoy Al contrario, como... Nati, es un lujo tenerte, y gracias. Así que, no sé si les ¿Querés parece, no hablar sé... vos primero? Claro. ¿Te parece bien, Ires, si yo inicio la respuesta? Y lo digo con mucha culpa, pero bueno. La primera cuestión que me pareció entenderle a Sol tiene que ver con, digamos, cuánta... A ver, si era una pregunta en términos de representatividad o de... Sí, eso.
o lo pensaría por ese lado. Yo digo, Twitter, todos lo admitimos, es la red que nos permite acceder a los datos, digamos, eso ya es una cuestión, digamos, técnicamente es la habilitadora, pero también es una red política, es una red donde las cuestiones políticas se inscriben en ese espacio, se consultan en ese espacio, y donde si un líder político quiere decir esto es como yo digo, o quiere disputar algún sentido público, o algunos sentidos públicos, usa ese espacio, ¿no? Entonces, ya también en ese sentido conceptual y políticamente, me parece que es un espacio habilitador de justificarse académicamente. Y además porque tiene una concentración de agendas y encuadres respecto del evento que se está poniendo en discusión, que también permite ver por dónde está yendo la discusión, y cómo se da la correlación de fuerzas en capacidad de instalar un discurso legítimo. Entonces eso me pareció que tenía que ver con tu primera parte de la pregunta, Sol, y me alcanza para responderlo desde ahí. O es lo que me posibilita responder. Me parece que después la segunda pregunta de Sol se conjuga con la de Lucía, voy a intentar responder a ambas. Cuando lo que siempre planteamos y creo que también intento también conectarlo con la última inquietud que planteó Irene, que tiene que ver con cómo pensamos triangulaciones teórico-metodológicas y paradigmáticas para pensar esto, y no que sea algo a pedido de bajame 50 tweets, a ver qué hacemos. Digamos, esto es casi una infidencia, pero cuando nos tratamos de identificar los roles que cumplimos con Ernesto en esto, yo soy como la teórica total, parafraseando a Alberti, y él es el que compulsivamente operacionaliza y baja a tierra esto. Y eso a veces nos genera discusiones, incluso discusiones fuertes, en términos de qué lugar prima, ¿no? Porque además él me dice que soy medio obsecuente de los grandes popes teóricos, y que me quedo muy adosada a eso. Y creo que en esa puja, digamos, que es una relación tensa en algún punto, vamos logrando combinaciones respecto de cuáles son las teorías con las que discutimos y cuáles son los esfuerzos de operacionalización. Entonces, la primera pregunta que yo le hice a él, que dio lugar a la oferta y consumo de noticias, y a este modelo que habíamos propuesto, la primera pregunta surge en el 2016, y en el 2017 logramos darle forma al modelo. Fuimos muy ayudados por otros colegas con los que discutíamos esto, y uno de los puntos de inflexiones fue cuando nos proponen incorporar la hipótesis o los estudios sobre new sharing en esto, ¿no? Que tenía que ver con entender cómo la gente no solamente lee algunos medios, sino la propensión a compartir determinado tipo de información para esto. Lo cual nos llevó a, en términos de corpus, incorporar aquellos posteos, yo no lo dije antes porque estaba muy apurada con el tiempo, pero incorporar aquellos posteos que hipervinculan a información ya en línea, y dentro de esto seleccionamos a los medios digitales. Y a partir de ahí nos preguntamos, considerando conceptualmente que el compartir noticias, el retweet, muestra afinidad, nos preguntábamos qué nivel cuál era el nivel máximo de compartidos que lograban esos posteos con hipervínculos a medios digitales, o a versiones digitales de medios de prensa. Entonces, la medida tuvo que ver con operacionalizar esos factores que surgen del usuario, que nos motivan a compartir, que tenía que ver con la congruencia cognitiva, cuán afín me resulta un discurso para entusiasmarme a compartirlo, y cuánto interés yo pongo en algo. Esos dos elementos nos permitían ver los niveles no solo de polarización, sino de involucramiento político e ideológico en los asuntos,
porque muchas veces esos intensos y muy involucrados en los asuntos son los que tienen mayor compulsión a activar mensajes y logran, por la topología de red, instalar una agenda. No es que logran solamente porque ellos, por motu propio, sino porque así es la topología de red, entonces la mayor activación, mayor propagación. Y al mismo tiempo son influencers, digamos, tienen muchos seguidores o tienen capacidad de generar y pergeñar estrategias discursivas que tienen engagement. Lo que fue interesante en el caso de Maldonado es que esos que combinaban un involucramiento con un mayor interés en el tema y un involucramiento ideológico en el tema eran los trolls que se habían coordinado. Pensemos que la burbuja macrista en ese momento tenía, de las primeras 10 influencers, tenía 8 trolls no verificados. Y esos fueron los que coordinadamente diseñaron una estrategia comunicacional para no solamente copar su burbuja, sino barrer a la otra burbuja. Entonces, eso nos interesaba no solamente operacionalizar qué nos mueve como usuarios a compartir información, sino además qué consecuencias topológicas tiene esa combinación de atención e ideología, o congruencia cognitiva, en cómo se componen los encuadres, cómo se co-construyen los encuadres. Entonces era desde lo subjetivo y desde las consecuencias topológicas u orgánicas. En relación con la reputación tuvimos mucha discusión, cierro con esto, no quiero extenderme demasiado, pero en relación con la reputación tuvimos muchas... a mí me hacía mucho ruido pensar en los medios en términos de reputación, ¿no? Porque volvía una cosa muy moral, muy deontológica, y es una mirada que yo no tengo sobre los medios, pero sí nos dábamos cuenta de que había medios que podían correrse más en su perfil editorial dentro del espectro ideológico, a diferencia de otros medios que estaban más sometidos a quedarse en ese contrato de lectura muy cerrado con sus lectores para poder puntuar mucho en el nivel de circulación y de engagement que generaba. Entonces, la reputación intentamos operacionalizarla en términos de cuál era la calidad percibida por parte de los usuarios, que esto es algo que también medimos experimentalmente en otros trabajos, pero además cuál era el nivel de consumo que los medios podían lograr más allá de dónde se ubicaran o con cierta soltura para correrse hacia la izquierda, hacia la derecha en el espectro ideológico. Lo que veíamos, o sea, la conclusión en la que llegamos es aquellos medios que logran mayores niveles de reputación, o inventemos un nombre más, más amable, aquellos medios que tenían mayor nivel de reputación podían ubicarse más en el centro del espectro ideológico, y aquellos medios que tenían que tener un contrato de lectura más ideológico y editorial con sus lectores, estaban como obligados a correrse hacia los márgenes para levantar el nivel de consumo, si es que solamente, digamos, porque ahí también hay que hacer una distinción, si solamente nos enfocamos en medir el nivel de consumo independientemente de otros factores deontológicos que hace a los criterios de noticiabilidad, eso nos daba que los medios con mayor reputación podían ser más centristas, los otros tenían que correrse a los márgenes para levantar los niveles de consumo. Espero no haber sido muy confusa en la respuesta. No, gracias, Nati. Irene. Acá estoy. Yo tenía también una pregunta para Nati, pero bueno, no sé si capaz era mucho, pero que en realidad tenía que ver con algo que dijiste a lo último, Nati, o sea, cuando interviniste al principio, que tenía que ver sobre el pasaje entre medios públicos, dijiste algo así como que no medios públicos, medios y públicos, el pasaje de ese binomio al de oferta y demanda, que yo me preguntaba si en realidad ahí no había un pasaje que tenía que ver con, digamos, con un marco teórico distinto, digamos, y si eso tenía algún tipo de influencia en lo que estaban laburando. Pero bueno, no sé, capaz que es demasiado y ya no sé si ya te tenés que ir, no pasa nada. Pero no querés responder vos en lugar Dale, está bien, sí. No, yo no tengo problema, no quiero copar el escenario.
o sea, fue un juego de muchas combinaciones e idas y vueltas para poder encontrar marcos teóricos que fueran complementarios y súper discutidos, Claro. y con los que además discutimos. Tiene que ver con pensar esto, la relación medios y públicos, que ahora ya es pensado en términos heterogéneos y plurales, pero en una relación específica, eso es lo que más nos costaba. Te entiendo. El tipo de relación ahora que cambió, y el tipo de escenario en el cual se da esa relación, también tiene implicancias en términos de cómo repensamos esos marcos teóricos. No sé si esa era tu pregunta, Sí, pero un poco... sí, te entiendo, sí. Trabajamos sobre agendas, trabajamos sobre encuadres, y trabajamos sobre todo desde el lugar del news sharing, para ver cómo se piensa. Desde el news sharing hay distintos autores que dicen, hay determinadas motivaciones y factores que llevan a los usuarios en redes sociales a consumir y compartir información. Entiendo. Tratamos de despejar eso conceptualmente y luego operacionalizarlo en estos tres elementos, en estos tres factores que les mostraba en el modelo. No sé si llegué a responder lo que... Sí. Bueno, tomo la palabra entonces. En la cocina de la investigación que decía Lucía, yo pensaba, bueno, en la mía, mi cocina es bastante más caótica de lo que me gustaría. Pero bueno, nada, así es. ¿Y cómo pasar de esto de la observación, del millón de tweets a la observación directa? Para mí ahí hay, por ejemplo, en el caso que presenté, obviamente que esto depende de los objetivos de investigación, digamos, de qué preguntas están por detrás de ese millón de tweets, porque el millón de tweets, así como número, a mí la verdad no me significa mucho. Pero, por ejemplo, en la identificación de estos hashtags, incluso una vez que limpiamos los bots y los hashtags seguían siendo esos preponderantes, a mí me interesaba cierta genealogía, ¿no? de un hashtag. Por ejemplo, el de Todos con Cristina. El Todos con Cristina, hasta donde tengo conocimiento, es lanzado por primera vez por Kicillof. Entonces, el pasaje de ese millón a la observación directa tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, a ver, arrancó Kicillof. Bueno, Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, digo, no es Raúl por siempre K. Que si era Raúl por siempre K, bueno, había que también cambiar un poco, bueno, no cambiar, había que resignificar qué era lo que estábamos encontrando. Esa genealogía la vamos armando a medida, digamos, como que vamos viendo la evolución en este caso, por ejemplo, de ese hashtag. Lo mismo pasó con el Poder Judicial Apesta. ¿Qué era lo que me interesaba a mí? No me interesaba tanto el hashtag en sí mismo, sino cómo ese hashtag dialogaba como, digamos, en distintos sistemas mediáticos. Digamos. El Poder Judicial Apesta aparece en el Twitter de Cristina, vuelve a página 12, se va para La Nación, digamos, y empieza a dar vueltas, como diría Carlón, digamos, en estos flujos de sentido ascendentes y descendentes. Ese sería un poco como la explicación de cómo pasar de del millón de tweets a la observación directa. No me pongo a ver el millón de tweets. De todas maneras, sí, los chicos, por ejemplo, están desarrollando un programa que permite una vista más sencilla, por decirlo de un modo así económico, más sencilla de esa cantidad. Sobre todo para poder filtrar rápidamente información. Nosotros, por ejemplo, tenemos, y esto se conecta con lo que decían en algún lugar sobre los cambios que van a aparecer ahora en Twitter. Nosotros tenemos identificados aquellos autores verificados. Por las dudas los identificábamos para ver si después, esta cosa que uno también hace por las dudas, para ver si después le sirve algo, ¿no? Es cierto que nos queda un montón de material, y que después eso puede llevarnos a otro tipo de investigación, o nos puede despertar otras preguntas. Ahora sí, por $5 vamos a empezar a tener autores verificados. Bueno,
ya al menos la categoría de autores verificados no sirve, o no sirve en los términos en los que lo estábamos pensando hasta ahora, pienso yo. Pero, y otra cosa que me quedó es que algo que lo he charlado también muchas veces con Sol y con otras personas, cuando nosotros identificamos comunidades o cuando nosotros identificamos, colectivos, en estos grandes gráficos, digamos, y muchas veces muy lindos que aparecen, digamos, en el caso mío era una nube de palabras bastante básica, pero sacando lo rudimentario de la nube de palabras, pareciera, digamos, uno rápidamente podría suponer que ese Todos con Cristina, digamos, a partir de ahí, ¿qué quiero decir? Me voy a ordenar, perdón. A partir de identificar que 100.000 tweets están bajo el hashtag Todos con Cristina, se empiezan a armar gráficos de color azul. Y el hashtag Luciani no se toca, gráficos de color amarillo. Porque entonces todos los que utilizaron el hashtag Luciani no se toca son todos macristas, o los del otro lado son todos kirchneristas. Entonces ahí aparece, digamos, una suerte de prejuicio o de presuposición que yo creo que digamos, no está buena, porque no contempla esto que le pedimos a las ciencias computacionales y que no lo tienen, que es considerar el uso pragmático del lenguaje. O sea, la ironía, si no contemplamos que, porque aparte después uno se pone a ver, cuando uno está desvelado, por ejemplo, y hace observación directa, Lucía, y vas y te pones a chusmear, y ves que la misma persona utilizó todos los hashtags, o nada, como hacemos todos, es un chiste, y puso Luciani no se toca, y después ves es el primer peronista, esa identificación de comunidades automáticas no te sirve. Vamos, ahí es donde tenemos que intervenir, nunca sé muy bien de qué manera, o al menos uno lo hace a veces de manera medio intuitiva, pero sí me parece que tenemos que reforzar, creo yo, esto de, por un lado, no pedirle a los ingenieros que nos traigan los 50 tweets, pero tampoco marearnos o dejarnos, digamos, hundir en esa marea de datos, en donde finalmente terminamos sacando conclusiones que no contemplan algo tan básico, o tan, no sé si tan básico, digamos, pero tan útil para nosotros como tiene que ver con esto, con el uso pragmático del lenguaje, ¿no? Eso. Bueno, yo creo que, bueno, son 11:15, no queríamos, digamos, tomar mucho tiempo de la mañana, pero bueno, si todavía hay alguien que quiera hacer algún comentario, algunos se escribieron en el chat, no sé si los pudieron ir leyendo, me interesó el comentario de Gastón, que habla de la complejidad de los trolls, ¿no? Numéricamente insolventes, pero cualitativamente relevantes, dice Gastón. Es interesante eso que dice. Y creo que es una pregunta que nos podemos llevar también de este workshop. Bueno, ¿qué es lo que nos qué es lo que nos hace interrogar la presencia del troll, digamos? O sobre qué echa luz, sobre qué problemas, digamos, teóricos los trolls echan luz, ¿no? Es decir, sobre la verdad o lo verídico de los datos, sobre la capacidad de instalar agendas, sobre el poder, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los temas que se ponen en juego a partir de la presencia de trolls, que en el caso de Nati no estuvo tan presente, aunque ella ha escrito sobre el tema, y en el tuyo creo que más, ¿no? Claro, pero ahí también hay una diferencia entre los trolls, los bots, los fakes, o sea, hay como todo digamos, términos que no son, de todas maneras, digamos, claro, no son equivalentes. Qué sé yo, Caricias Significativas de Hurlingham, sí fueron un ejército de trolls. Ahora, esto que les contaba yo, de lo que encontramos nosotros, por lo menos en el trabajo que hice, no son trolls, son bots. Son bots porque tienen ese carácter automático. Claro, y después hay, digamos, después están las cuentas fake, como es la de @eameo, o sea, digamos,
Bueno, Es otro estatuto, Claro. digamos, incluso subjetivo, ontológico. Bueno, hablábamos la vez pasada en el sobre Congreso, sí, la sobre el de lo ser, humano. claro. Claro. ¿De qué carácter ontológico habla cada una de esas categorías? Nada, creo que son muchos temas los que se abren, muchas preguntas que sigue habiendo, me parece, dando vueltas. Por mi parte, creo que estamos ya para cerrar. Fue un placer tenerlos a todos acá, a esta altura del año. Estamos muy contentos de cerrar las actividades del área de medios, discursos y política con Irene y con Nati. Acá está Iván también, así que bueno, nos despedimos hasta el año que viene, con nuevas actividades, ojalá el volumen 3 de este hermoso seminario que armamos. Bueno, un beso. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos y todas por sumarse. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.